Regresamos al gobierno de la mañana y es el momento de escuchar el segundo comentario de nuestro señor coordinador, José Luis Mendoza. No me decían señor desde una vez que le dejé el carro a un vale parking, pero gracias. Es verdad. El querido Mendo. Lo que pasa es que me dieron hoy el honor de presentarte. Gracias, no puedo hacer gracias. Ninguna pifia. Mira, este es un análisis bastante conciso. Son dos temas. El primero no es ni siquiera un análisis. El primero es compañeros y compañeras, una reflexión que quiero hoy sugerirle, sobre todo a los dominicanos que gustan de debatir temas políticos, sociales y culturales. Miren, no todo lo que explica una cosa lo justifica. Uno de los problemas más graves que tiene el debate, la cultura de debate, si se le puede llamar, si es que existiera alguna en países como el nuestro, es que se confunde aquellos elementos que explican, condicionan, contextualizan una situación con aquellos elementos que la justifican, es decir, que la hacen justa, que la hacen entendible, que la hacen moralmente aceptable. Y hago mención de esto porque dos acontecimientos se conmemoraron este pasado fin de semana. El golpe de estado del profesor Bosch, que pasó muy desapercibido, siento que pasó demasiado desapercibido para la importancia que tiene tanto en nuestra historia contemporánea, por todo lo que se distorsiona a partir del golpe. Señores, todo lo que se distorsiona a partir del golpe en este país. Y no hablo aquí de tener preferencia por el profesor, ni por sus ideas, ni por su programa de gobierno, ni por su constitución. Hablo de la preferencia implícita que los demócratas debemos tener por un sistema donde se elige libremente a un gobernante y donde ese gobernante se le rechaza, pasado un proceso, a través de los canales que la propia ley genera. Hay situaciones de la Guerra Fría extra, o como decía Peña Gómez, que usaba mucho ese término, situaciones exógenas, que explican los golpes de Estado de los años 60 y 70. Sí, por supuesto que sí. Hay situaciones endógenas de dentro que explican por qué la sociedad dominicana, cuando se daba su primer chance democrático, pues apoyó en gran parte esta decisión. Sí, hay situaciones que lo explican. Ahora, ¿lo justifican? Difícilmente. Es muy posible que muchos de los que firmaron el acta del golpe de Estado, y no me refiero a todos, porque pienso que hubo gente que estaba convencida hasta el último de su vida de que esas eran las formas. Ahora, el tiempo le demostró a muchos de los que firmaron esa acta que estaban tomando una de las peores decisiones para nuestra nación. Y que muy posiblemente interrumpir la evolución democrática y de libertades en nuestro país nos costó tardar décadas en llegar a lo que tal vez nos debió costar solamente unos años. Y era divorciarnos de la herencia trujillista, de la idea de que el común de los dominicanos debía pensar como pensaba el que le manda, el que le ordena, de que el dominicano es un ser incapaz de hacerse un criterio propio y poder convivir con los que tienen uno distinto, de que el dominicano es una especie de infraser que, como decían los trujillistas, solo puede ir o detrás del dinero o delante de una macana. Y perdimos ese tren histórico. ¿Cuánto nos costó que volviera a pasar el vagón de instalarnos en el crecimiento, en el progreso institucional, que todavía tan atrasado está? Ahí lo dejo. Bueno, el otro tema que también demuestra este mismo análisis y reflexión: no todo lo que explica una cosa la justifica. Se conmemoró la muerte trágica, violenta, de Amin Abel Hasbún, estudiante brillante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, líder de la Federación de Estudiantes Dominicanos, miembro de las izquierdas de la época, con una línea fuerte de enfrentamiento al status quo, y donde el rumor público, no siempre hechos comprobados, pero sí testimoniales, dan cita de una planificación del secuestro a un agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos, el coronel Donald Crowley. El secuestro de este agregado militar para, como rehén, intercambiarlo por la liberación de presos políticos, llevó a la izquierda dominicana a jugar tal vez en una liga, en un nivel de enfrentamiento, no ya solo con el poder nacional, sino con el internacional, para el que no estaba preparada. Posiblemente que sí. Si se ve desde ese punto de vista la entrada de
otros cuerpos foráneos, externos, con colaboración interna de inteligencia, llevaron a la muerte, se dice, a todos menos unos pocos, tal vez 1 o 2, según el rumor público, de los que participaron en la planificación y ejecución de ese secuestro. Siendo así, dándole valor de verdad, si lo tiene esa versión, esto pudiera explicar la enorme violencia contra algunas personas. ¿La justifica? Difícilmente. Como no justificaba tampoco la violencia en nombre de una revolución comunista, como no justificaba la muerte de policías o guachimanes de bancos o empleados de cualquier oficina pública que a su vez también sufrieron en su propio cuerpo, en su propia vida, sufrieron los disparos de quienes supuestamente ungidos por una visión revolucionaria también les llevaron a la muerte. No todo lo que explica una cosa la justifica. Aprendamos eso para fortalecer el debate, incluso en la actualidad, donde lamentablemente la diferencia entre una cosa y la otra, no siempre muy clara en la mente de muchas personas, hace que todo tema de interés termine en un debate estéril, radicalizando las partes, dividiéndolas tanto, distanciándolas tanto, que no hay matices y que no hay ni siquiera conclusiones que podamos sacar de hechos tan lamentables como una persona que moría frente a su esposa embarazada y a un hijo pequeño, con una ideología que yo no profeso y que todo lo contrario, cada día me alejo más de ella, pero que sin embargo el derecho a vivir y a lo mejor a madurar y a lo mejor a convencerse de esa persona, pues no soy yo el que va a justificar que se le quitara de manera violenta. Miren, finalizo en este último minuto. Pero antes de que finalice, José Luis, porque has tocado exactamente un punto importantísimo. Ese tema del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que prohijó la constitución más avanzada, tal vez, del siglo XX, igualdad de sueldo hombres y mujeres, el tema de prohibición de latifundio, de minifundio, los excesos para el tema del pueblo en su conceptualización social. ¿Tú entiendes que fue fruto de la falta de madurez de la sociedad a nivel evolutivo en República Dominicana? Sí. ¿O sencillamente...? Tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Tiene falta de madurez política, falta de cultura democrática, tiene la incidencia, dije, de elementos exógenos, porque hay que ver la situación Guerra Fría y obviamente una oligarquía dominicana que no estaba acostumbrada ni siquiera a ver gobernantes moderados. Y que entendía que todo aspecto que pudiera interpretarse en contra de sus intereses le daba puerta pues a que militares en su nombre tomaran esta decisión. Por mi parte, ¿maduró la sociedad dominicana, tú crees ya? ¿Perdón? ¿Maduró la sociedad dominicana ya? Le falta mucho todavía para llegar a la madurez necesaria, y lo digo porque, insisto, a la luz de lo que he visto, vi este fin de semana en la valoración del hecho histórico, hay gente que está muy perdida y que siento que todavía confunde, insisto, lo que explica un hecho con lo que lo justifica. Quería cerrar diciendo, señores, en un tema que otras veces hemos abordado, pero que hoy lo haremos de manera muy resumida porque no hay que detallarlo demasiado. Habiendo pasado Fiona por el territorio dominicano, habiendo pasado Fiona por una región tan curiosa como el este, donde se junta un polo de desarrollo turístico como es Punta Cana, con todo lo que está a su alrededor, y donde al mismo tiempo se juntan algunas de las provincias más pobres del país, como el caso de Atomayor y El Ceibo, pese al potencial de riqueza que tienen. Yo me reafirmo en lo que hemos dicho, predicado, promovido y sugerido a las autoridades que gobiernan el país, sobre todo en el tema de la educación. ¿Para qué forma una sociedad a sus recursos humanos más jóvenes? Bueno, los forma de 3 maneras. Hay una formación hogareña, donde los padres tienen la patria potestad. Hay una formación escolar, donde el sistema escolar público o privado hace del profesor o del profesorado el elemento más influyente. Y hay una formación cultural. No siempre las 3 están a la misma altura. De hecho, cuando la sociedad falla en su elemento cultural, se entiende que aula y hogar son un refugio de las fallas que pudiera haber fuera. Cuando el aula, por una guerra, por una situación, se interrumpe, se entiende que hogar y comunidad se convierten en un refugio de aquello que ya el aula no puede dar. Y cierro diciendo, ¿por qué hago mención de esto? Si la República Dominicana formara sus recursos humanos sabiendo que estamos en un área de paso consuetudinario de huracanes, con el riesgo permanente en cada temporada ciclónica de que esto ocurra, no tendría solamente las famosas 60 horas de trabajo comunitario con las cuales nos graduamos de bachiller. Deberían ser no 60, 300 o 500, a lo mejor en un transcurso de 2 años. ¿Saben para qué? Como hemos dicho aquí,
¿Cuántos dominicanos a su alrededor saben dar RCP? RCP significa resucitación cardiopulmonar. ¿Cuántos? ¿Cuántos dominicanos a su alrededor saben hacer la maniobra de Heimlich? Y usted dirá, ¿quién diablo era Heimlich? La maniobra de Heimlich no es más que la maniobra que se aprende en muchos lugares del mundo para que alguien que está trabado, sobre todo un niño, con algo que interrumpe su respiración, pueda a partir de esa maniobra mecánica e impedir que muera de asfixia. ¿Cuántos dominicanos de nosotros están capacitados para, si un día están en la playa o en una piscina, hacer rescate de quien se está ahogando? ¿Cuántos de nosotros sabe utilizar, si hubiera en un edificio donde hay personas que están en riesgo de sufrir un infarto, cuánta gente sabe usar un desfibrilador? ¿Cuánta gente sabe dar respiración boca a boca? Este tipo de aprendizajes, como otros que hemos promovido aquí, aprendan nuestros muchachos, harían de toda la población en edad de bachiller, en edad de ingresar a la universidad, un potencial rescatista, aun cuando las autoridades no hayan logrado llegar al área del desastre, sea un terremoto, sea un huracán, o sea lo que sea. El tiempo obviamente nos dará en otros comentarios para seguir extendiendo esta idea, pero señores, yo insisto, que no pase la desgracia sin tener un aprendizaje sobre ella, sin llegar a conclusiones de cómo debe mejorar la sociedad que padece este tipo de efectos de la naturaleza. Porque si el huracán pasa y mañana rescatamos a los que lo están necesitando y todo sigue igual, simplemente estamos a ley de un año más para que otro huracán, sabrá Dios si de mayor categoría, pase y volvamos a sentir con el mismo atraso de entrenamiento y conocimiento las mismas consecuencias con los mismos efectos del paso de un huracán. ¡Llévatelo, Cundo!